Queridos hermanos y queridas hermanas, alumnos, todos ustedes del Seminario Bíblico Argentino, muy bienvenidos sean a esta nueva clase, nueva cursada que estamos teniendo. Por la gracia y la misericordia de Dios, quiero darles entonces esta bienvenida a la materia que se llama Ministerio Pastoral. Para el seminario es un placer poder ofrecer a nuestros estudiantes una perspectiva bíblica pastoral que tenga que ver con el quehacer nuestro, que tenga que ver con nuestros ministerios, nuestros liderazgos. No solamente los que por la gracia de Dios nos ha conferido el cargo de pastor, sino de todo líder, hombre o mujer, en distintas posiciones de la administración, de liderazgo local, distrital, nacional. Creo que todos debemos ejercer un ministerio que tenga el corazón pastoral de Jesús, esa acción, ¿verdad? Transformadora de mente, alma y corazón que permita que nuestro ministerio pueda impactar de manera significativa la vida, primero la vida nuestra y después la vida de los que nos rodean. Por eso agradecemos infinitamente el hecho de que nuestro querido pastor Ismael Becerra haya aceptado nuevamente. Él ya es profesor titular de esta materia desde que inició el seminario. Él ha estado impartiendo esta materia y bueno, también nos bendice con otra materia para tercer año, que es Ministerio Familiar o Pastoral Familiar. Así que bueno, agradecemos que el pastor siga colaborándonos de una manera especial. Para quienes no lo conocen, voy a hacer una breve presentación. Él, en el transcurso de su materia es una persona muy abierta, es un libro abierto, el pastor Ismael, que esta cualidad nos hace valorarlo en el seminario y bueno, seguir teniéndolo dentro de nuestros profesores titulares. Bueno, el pastor Ismael Becerra actualmente ya es un pastor jubilado de la administración de la Iglesia de Dios en México. Aunque lo ven jovencito, igual está joven el pastor, Gracias. pero ya tiene muchos años trabajando en la iglesia, muchos años, y eso le ha dado un hermoso bagaje de experiencia. No solo de experiencia personal, porque sé que en algún momento de su clase les va a contar su conversión y van a ver lo hermoso e impactante que fue su conversión a Cristo y que después de ahí, listo, no lo soltó más al Señor. Y bueno, el Señor le dio la oportunidad de estudiar en el seminario, seminario de entrenamiento ministerial en la ciudad de Cuernavaca. ¿Estaba, hermano Isma? Sí, Temisco, Allí Morelos. estaba y bueno, y es graduado, egresado del seminario en México. Y a partir de allí, bueno, Dios le concedió la dicha de tener experiencias como pastor y más aún como administrador de la iglesia. El pastor Ismael ha tenido cargos muy importantes dentro de la administración de la iglesia en México. Desde ha sido sobrevedor de algunos distritos, principalmente el Distrito 1, que todo lo que es la Baja California, Distrito 8, que es el estado, la provincia de Morelos. Ha sido también presidente del Consejo de Administración, que es el primero, no sé, grupo de liderazgo importante que hay a nivel nacional. Y también Dios le permitió ser parte como miembro del Consejo General Ejecutivo o Ejecutivo General, como se dice allá en México, en el rol de tesorero muchos años y también como presidente de la Iglesia de Dios en México. El pastor también fungió en ese cargo tan importante. Pero como siempre digo, el pastor Ismael, más que administrador, es un pastor. Es un pastor profundamente comprometido con las personas, con su proceso de transformación. Es un pastor que tiene, como dije, mucha experiencia. Y bueno, nosotros como seminario estamos felices de seguir teniendo esta gran experiencia. Así es que, queridos alumnos, les pido por favor que ustedes se sientan con toda la confianza del mundo
El pastor es una persona muy, muy abierta, muy sencilla, que él siempre va a estar ahí para contestar cualquier duda y demás. Ustedes ya lo irán conociendo. La verdad que es una bendición poder escuchar sus clases. Bueno, Pastor Ismael tiene aquí, son alumnos de primer año, son nuestra ya cuarta generación, diríamos, que estamos teniendo en el seminario. Es un grupo muy interesante porque es un grupo numeroso. La mayoría ven las clases grabadas, la mayoría, pero los que están acá son alumnos muy fieles, digo yo, muy fieles para la clase presencial. Eh, Rápidamente está nuestra hermana Lina Montiel, que es de México, allá de Guadalajara, el pastor Edwin Balseca, que es de Ecuador. Está mi hermana Emilia Schudiken, que está hoy de invitada porque ella es alumna de tercer año, pero hoy quiso escuchar su clase. Está Noé, que es de Buenos Aires. Mi hermana Claudia, también que es de Buenos Aires. Y Dani Bermúdez, que es de Colombia. Así que bueno, este es el grupo que tenemos presencialmente y todos los demás, bueno, están diseminados y estarán viendo su clase grabada. Así que, pastor, nada, vamos a orar para dejar ya su clase. El tiempo es todo suyo y adelante. Así que les invito, vamos a orar para presentar a Dios esta nueva cursada. Amado y buen Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo, un nuevo tiempo de enseñanza, de aprendizaje, una oportunidad que nos da, Señor, de seguir teniendo el deseo de servir conforme los principios amorosos y transformadores de tu Hijo Jesucristo. Ponemos este tiempo, Señor, de cursada en tus manos. Bendice, Señor, a cada alumno, a cada alumna, para que sean llenos de toda sabiduría, pero también de nuestro querido profesor que va a estar compartiendo con nosotros. Llénalo y síguelo llenando de sabiduría y de la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, pongo en tus manos este tiempo de estudio y que todo sea para tu gloria y para tu honra en el bendito y santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, adelante, bienvenido nuevamente y la clase es toda suya. Muchas gracias, Abraham. Dios te bendiga. Muchas gracias por la introducción. Siempre se agradece el iniciar un nuevo curso y confío en que va a ser edificante y va a ser constructivo nuestro tiempo de estudio. Claro que sí. Muchas gracias, Abraham. Que Dios te bendiga junto con Berenice. Gracias, gracias, pastor. Un abrazo. Bueno, bienvenidos, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos en esta ocasión, en el inicio de un nuevo curso. Yo estoy muy agradecido con Dios y muy contento de una vez más retomar este curso, esta clase específica, como ya lo comentó mi hermano Abraham, que Dios me ha permitido en el transcurso del tiempo tener diferentes posiciones, diferentes ministerios. Lo he intentado, he hecho mi mejor esfuerzo, pero realmente llega un tiempo en el que yo me ubico como un pastor. De hecho, ahora soy un ministro pensionado, ya no tengo una iglesia al cargo, solo colaboro en la iglesia local aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia, donde yo inicié. Ya les platicaré con más detalle el inicio de mi conversión y mi inicio como creyente y como líder. Pero pues yo trato de ayudar y de compartir y de acompañar también y fortalecer el trabajo pastoral. Esta clase, hermanos, es muy especial porque tiene que ver con lo que ahora se está manejando como la pastoral para todos los creyentes. Voy a usar un archivo, voy a compartir pantalla para compartir un archivo que nos va a servir pues, para guiar la reflexión. Y eso puede ayudarnos para ubicarnos muy bien en, en la clase que vamos a estar trabajando. Permítanme nada más acomodarme. Ahí estamos. Parece que es suficiente, espero que se alcance a ver bien, si no ahorita abro la pantalla más. El tema de introducción, hermanos, ahora he agregado este año, a diferencia de los otros años, ya lo comentó el hermano Abraham,
Con los otros años anteriores entrábamos directo a hacer un repaso general de los temas, pero en esta ocasión he estado trabajando desde que me hicieron la invitación, empecé a trabajar y analizando el contexto que vivimos ahora. Ahora se habla mucho de la pastoral para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, y está bien, yo estoy de acuerdo en que hoy en día tenemos que trabajar con un nuevo modelo en las iglesias que se llama la pastoral de todos los creyentes. Por eso le pongo ahí como introducción. ¿Por qué? Porque muchos años atrás, hermanos, digo, a mí me tocó, todavía el sábado pasado estuve yo en la congregación haciendo una reflexión con la iglesia, me invitaron porque era reconocimiento al pastor. El pastor es más o menos nuevo, tiene apenas, va a cumplir un año, y el hermano pues está acoplándose, está acomodándose en esta etapa de trabajo, porque él viene de otro distrito, y me pidieron que hiciera la reflexión, y entonces yo estando analizando, hermanos, me di cuenta que ahora yo pertenezco a una generación anterior de pastores en la que el sentido de la responsabilidad y de amor a la gente, a las ovejas, decíamos nosotros, nos llevaba a querer hacer todo en la iglesia. Y hacía yo un par de anécdotas reales que yo me tocó vivir en los años 90, cuando yo inicié el trabajo pastoral en la ciudad de Tijuana, la primera iglesia. Nosotros como pastores queríamos hacer todo, queríamos predicar, queríamos dirigir, aconsejar, visitar, a veces hasta levantar las ofrendas y hasta hacer el aseo en el templo. Y platicaba yo un par de anécdotas por ahí, que no era otra cosa más que yo era pastor dedicado, tiempo completo, egresado de un seminario, y quería demostrar que yo amaba a la iglesia, pero alguna vez me di cuenta en una experiencia de que alguien me buscaba, y yo con mucho orgullo le dije, hermana, no sea, no, es que no se dio cuenta que yo estoy el viernes en el templo junto con mi esposa haciendo el aseo, haciendo la limpieza para que el sábado esté bien el templo. Y me dice la hermana, ay hermano, es que yo lo buscaba para que orara por mí porque me sentía un poco enferma. Oh Señor, yo ahí entendí, hermanos, que yo tenía que dedicarme con más precisión, como dijo el apóstol, los apóstoles en Hechos capítulo 9, al ministerio de la oración y la palabra, y dicen los apóstoles, no es justo que dejemos este ministerio por dedicarnos a servir las mesas. Y le decía yo a los hermanos, hermanos, sí hemos servido las mesas, sí hemos hecho el aseo en el templo, pero, pero la verdad es que ese modelo de pastoral nos desgastaba. Yo conozco muchos ministros que murieron en la raya, decimos nosotros, y aún así, nunca le dieron totalmente gusto a la iglesia, déjenme les digo, ¿verdad? No es queja, es una anécdota. ¿Por qué? Porque a veces no dejábamos participar a los demás hermanos, y revisando el texto bíblico, revisando lo que pasó en la iglesia primitiva, tenemos que reconocer que la pastoral es de todos los creyentes, como es el subtítulo que tengo yo ahí, ¿no? Y luego, ¿cuál es la base bíblica para esto? Ahí está el pasaje bíblico, Primera de Pedro 2, del 9 al 10, que ustedes conocen. Lo voy a leer de todas maneras, porque es el pasaje que le da sentido a este trabajo que vamos a hacer, a este estudio, a esta reflexión que vamos a hacer en estas semanas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Este pasaje, hermanos, es un pasaje neotestamentario, donde el apóstol Pedro le está diciendo a los primeros creyentes, hermanos, Dios por su gracia nos ha llamado y nos da un lugar importante en la iglesia, pero no nos da un lugar importante como espectadores, sino como pueblo de Dios, como gente llamada, como gente que el Señor ha, por su misericordia y su gracia, ha llamado. Hay un para qué en el versículo 10. Sí, porque a veces nos quedamos con la primera parte. ¡Uy, qué bendición! Estamos en Cristo, somos de la iglesia de Dios, decimos acá en México. Algún amigo decía, ya la hicimos. Yo decía, bueno, en parte sí está bien, porque eso nos da seguridad
y nos da sentido y nos da identidad, pero el versículo 10 dice que hay un para qué, para que anunciemos, para que compartamos las virtudes, las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay un para qué siempre. Y la pastoral de todos los creyentes tiene un para qué. Para que todos nos involucremos, vamos a decir así. Pero a veces los pastores, yo lo digo por mí, hermanos, no hemos sabido involucrar a la iglesia en sus diferentes ministerios. Y bueno, yo entonces entiendo, hermanos, que esta clase nos va a servir para hacer este ajuste. Yo creo que ustedes ya saben muchas cosas del trabajo pastoral, porque en la práctica uno se va haciendo también. Digo, algunos tuvimos la bendición de ir a un instituto bíblico, un seminario, ustedes tienen la bendición de incorporarse a un programa formal. Algunos hermanos son voluntarios. Yo les decía a la iglesia el sábado pasado, siempre uno agradece, hermanos, que las hermanas y los hermanos tengan la disposición, el tiempo para colaborar en la iglesia. Eso está muy bien. Pero esto de la pastoral de todos los creyentes tiene que tener un proceso de implementación, ¿sí? Acá en México estamos en un proceso de plan de trabajo, así le llamamos. Ahora estamos tratando de enfocar en la pastoral y por eso ahora que se presenta la oportunidad, yo tengo la oportunidad maravillosa de orientar no solo a los líderes como ustedes que están inscritos, sino también a los líderes de mi iglesia local y donde uno pueda orientar. Porque el tema de la pastoral es maravilloso. No solo los pastores tenemos ese ministerio, aunque algunos tenemos un llamado específico, ¿sí? Y algunos nos hemos dedicado tiempo completo a ello y hicimos un ministerio, hicimos un estilo de vida y eso tiene su bendición. Yo el sábado complementaba con que uno es el llamado general de Dios, el llamado para todos los creyentes, pero hay un llamado específico, porque dice el apóstol Pablo en Efesios que él a unos constituyó primero apóstoles y luego evangelistas, pastores, maestros, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Han oído? Y entonces algunos de los ministerios importantes es el trabajo pastoral. Y yo me identifico mucho con ello. Entonces, el sábado pasado, la idea era reconocer el trabajo del pastor. Y pues hicimos nuestro esfuerzo, hicimos nuestra aportación para resaltar que él tiene un llamado para ser pastor junto con su esposa y se les dio un reconocimiento, una bienvenida, están en una etapa retomando el trabajo, y eso es maravilloso. Que cada iglesia tenga un pastor que los acompañe, que los aconseje, que les predique, que los oriente. Pero, aquí viene el pero. El pastor no lo puede hacer todo solo. El pastor debe tener un gran equipo de trabajo, yo digo una red de trabajo con los principales líderes que ejerzan un trabajo pastoral con las diferentes grupos o sociedades, como le llamamos acá en México. Por eso es que es importante poder orientar que cuando hablamos de pastoral, hablamos de la acción pastoral. Ya el hermano Abraham Marín sintetizó perfectamente cuál es el objetivo de esta clase. Es una acción pastoral, es una actitud pastoral, con criterios pastorales y teniendo el modelo de Jesús siempre. Eso es muy importante. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, a mí me da un poquito de pendiente que todos, de temor incluso, que todos se sientan pastores. Está bien. El ministerio de todos los creyentes tiene muchos años que se ha predicado, pero en algún momento se confundió, porque cuando todos se sienten ministros o pastores, pues asumen la autoridad, pero ¿dónde está la responsabilidad y el compromiso? Yo diría. Es por ahí va la reflexión que vamos a hacer. En otras palabras, hermanos, el trabajo pastoral se enseña. Algunos aprendimos de algunos grandes ministros. A mí me tocó aprender de muchos ministros. Yo agradezco a Dios que tuve muy buenos maestros en la teoría, en la parte práctica del trabajo pastoral. De no acabaría la lista, hermano, son muchos. Y sigo teniendo la actitud de aprender. Ahora aprendo de los laicos, como le llaman, de ustedes, de los voluntarios, porque hay gente muy valiosa y todos ejercemos un trabajo pastoral, de eso se trata. Todos hemos sido llamados a servir. Ahora, el segundo punto, hermanos, de esta introducción, hoy vamos a ver solamente la introducción, ¿de acuerdo? Y vamos a ver hasta dónde llegamos, no se preocupen, yo estoy midiendo el tiempo. Todavía el día de mañana vamos a retomar la clase y vamos a trabajar
todo el temario, no se preocupen. Apenas es la primera clase, vamos empezando. Pero el segundo punto de esta filmina, de esta guía que yo elaboré, tiene que ver con los fundamentos de la pastoral. Para mí es muy importante. ¿Cuáles son el fundamento, el fondo del llamado a hacer una pastoral? Porque a mí me da temor porque también hay gente que se ensoberbece con un puesto. La preocupación que yo tendría, porque lo he visto, hermanos. No se imaginan cuántas experiencias yo pude observar, sigo aprendiendo. Increíble, a veces sucede tristemente que en la iglesia, cuando a alguien se le da un puesto o un título o una función, en lugar de entender que es un trabajo pastoral por la gracia de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, lo ve como un puesto de poder. Nada más trágico que eso. Lo ve como un puesto de poder. Y entonces piensa que se le dio poder para manipular, para avasallar, para opinar por encima de todos, y en lugar de convertirse en una bendición, se convierte en un problema para la iglesia, porque empiezan a ensoberbecerse sobre la iglesia. Ustedes han sido ovejas, ustedes lo han notado. Cuando alguien no está ubicado en la actitud de servir, como Jesús sirvió, entonces el puesto lo cambia. No se imaginan cuántas personas yo pude ver en el trayecto de 35 años de pastorado tiempo completo, de ver personas que eran excelentes personas. Y lo vi en todos los niveles, nacional, distrital y local, porque Dios me permitió trabajar en esos niveles. Les dabas un puesto, una función, y cambiaba su actitud, cambiaba su manera de trato, cambiaba su estrategia. ¿Qué le pasa? Lo nombramos porque vimos que era una buena persona, le dimos el voto de confianza, lo metimos al equipo, pero cambian las personas. Yo decía, oh Señor, ¿cómo un puesto puede cambiar a alguien? Tenía yo un amigo aquí en México que ya duerme en el Señor, y aprendí también mucho con él. Caminamos juntos en el ministerio, el ministro Raúl López Espinosa, algunos lo han de conocer. Abraham Marín sí lo conoció. Él y yo éramos grandes amigos. Murió él, duerme en el Señor, siendo presidente del Consejo Ejecutivo. Era una carga muy grande, y bueno, es toda una historia ahí alrededor que yo conozco muy bien. Pero una de las enseñanzas que él me decía, cuando veamos este caso, él era psicólogo de profesión, y yo apenas era estudiante, iba estudiando, siempre tenía la inquietud, y él me motivaba mucho a estudiar psicología, el comportamiento humano. Y me decía, mira, hay gente que se sube a un ladrillo y se marea. Era una expresión de él. O sea, un ladrillo, pues, ¿qué tanto puede subir? Hay gente que se sube a un ladrillo, a una plataforma un poquito más, y se marea, o sea, piensa que está en las alturas. Era una manera chusca él de decir que hay gente que se desorienta, se descontrola, se le sube el ego, y entonces ya no hace un trabajo pastoral, sino ya no sirve, sino se sirve de diferentes maneras del pueblo, de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y lo comento para todos los que escuchen esta reflexión, esta clase, este archivo. Hay que tener mucho cuidado. Sí entiendo que uno le gana el ego de repente, el viejo hombre, como dice Pablo, la antigua naturaleza, sí lo entiendo, que hay momentos, pero que nos lleven a cambiar de actitud y a dañar a las personas es otra cosa. A fraguar cosas es otra cosa. Eso habla de que a veces se malentienden los puestos en la iglesia. Por eso el fundamento de la pastoral debe ser Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el mejor culto, o es el racional culto que podemos ofrecer a Dios. Hace un par de semanas prediqué también ese pasaje, le hice una exégesis para predicar ese versículo en un sermón. Y la primera palabra clave que aparece ahí es la misericordia de Dios. La palabra misericordia, hermanos, como pongo ahí, tiene dos aspectos descritos por las palabras hebreas. O sea, la palabra misericordia de Dios tiene una connotación enorme. No lo alcanzamos a ver a veces, pero se compone de dos palabras hebreas, que es lo que yo quiero compartir hoy, en esta primera sesión, porque estamos hablando de los fundamentos de la pastoral. La palabra misericordia tiene dos aspectos, dos acepciones en la palabra hebrea.
La primera palabra es Hased, que está entre paréntesis. Hased se pronunciaría más o menos así, con la HJ como J. Hased significa fidelidad y amor paternal de Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Yo le llamo la soberanía de Dios, que está por sobre todos. Sí, ahí no hay que ponerse al tú por tú. Nadie gana. Todos perdemos, porque ¿quién puede ponerse como lo dijo en algún momento el justo Job, ¿no? Se pone a discutir con Dios y el Señor, hay un momento ya en final de los capítulos que le da una reprimenda y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba el universo? Como diciendo, cállate y escucha lo que yo quiero decirte. Pero él estaba discutiendo con Dios porque él le parecía injusto lo que estaba pasando. Y al final el Señor lo recompensa porque él reacciona y dice, oh Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la actitud correcta. Dice, y ahora me arrepiento, y ahora yo voy a escuchar, tú vas a hablar y yo escucharé. Esa es la actitud correcta, hermanos. No, la de soberbia no, la de soberbia no. No, por mejor título que tengas. A mí, me costó mucho trabajo, créanmelo. Compartir eso. Algunos momentos llegaba yo a visitar algunas etnias por Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, cuando estuve en el consejo ejecutivo y no me gustaba que la gente me dijera jefe. Jefe, yo le decía, yo no soy jefe de nadie, yo soy un pastor que vengo a servir. Pero la gente se confunde. ¿Qué quiero decir? Que también la gente a veces también le abona un poquito. No, hermanos, o a la oficina llegaba alguien, jefecito, jefecito. Hermano, le dije, no me digas así, hermano, por favor. Me ofende que me digas así. Pero ¿por qué, hermano? Ahora este es el jefe. No, yo no soy jefe de nadie. Yo soy un pastor que vengo a servir, nada más. Y algún día estará otro. Me quedó claro siempre. Y estuve bastantes años en la administración. Pero nunca perdí el objetivo, que era servir. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes los fundamentos, no tan fácilmente te mareas, como decía mi amigo. La misericordia de Dios primero significa fidelidad y amor paternal de Dios, la palabra Hased. La segunda palabra es Rahamim, que significa la compasión de Dios y proviene del sustantivo hebreo Rehem, que significa, fíjese lo que dice ahí, matriz o útero de una mujer. O sea, es la parte tierna de Dios. Por eso es que hay pasajes como este, ¿no? Mateo 9:35, también se los voy a leer, ustedes lo pueden buscar, ahí donde están conmigo, sé que me están siguiendo algunos, y tienen tiempo ya en la grabación, pues de ir un poco más despacio, disculpen si voy un poco rápido, pero tengo muchas cosas que compartir. Mateo 9:35 dice la palabra de Dios así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Este es el origen de esta palabra. Misericordia, compasión, tuvo compasión de ellos. La palabra compasión de Dios proviene del sustantivo hebreo rehem, que significa matriz o útero, una mujer, o sea, de donde nace un nuevo ser, la parte tierna. Y hay un momento en que el Señor Jesús llega a la entrada de Jerusalén, la parte alta, y dice que vio a Jerusalén y lloró, y dice, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, protegerte y no quisiste? Y ahí usa también esta palabra también, Rahem. O sea, Rahem es el sustantivo que tiene que ver con la ternura de Dios, con la parte cuidadosa de Dios, amorosa de Dios. Y bueno, todo esto englobado tiene que ver con la misericordia de Dios. Ese es el fundamento. Cuando Jesús ve a las multitudes, dice que tiene compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. No hay cosa más trágica que un redil sin pastor, porque a mí me tocó ver estas imágenes allá en el sureste del país. Algunos lugares todavía se observan. ¿Cómo se mira un rebaño que no tiene dirección, no tiene un pastor? Pues dispersas, cada quien para su lado, desorientadas, confundidas, cada quien toma su rumbo, no lo sé. El Señor Jesús usa esa imagen para poder
enseñar a los discípulos que él estaba teniendo un misericordia, una compasión profunda, porque miraba a la gente muy desorientada. Ahora, lo voy a tratar de aplicar, porque esto es aplicable hoy en día. ¿Cómo miramos a la sociedad hoy? ¿Cómo miramos a una parte de la iglesia hoy, hermanos? Perdón. A veces así. Por eso es que le platicaba yo a mi hermano Abraham, me preguntó que qué es lo que hago ahora, porque dice, usted siempre es alguien inquieto. Le digo, sí, Dios me permite, hermanos, entrar casi a los 62 años. Decía mi papá, ya entrados los 62 años, ya soy un ministro pensionado, pero sigo estudiando psicología. Y tengo muchos deseos de hacer una maestría en consejería familiar en una universidad cristiana que hay aquí en Monterrey. No pierdo el objetivo. Y mi esposa también dice, yo también, claro que sí. O sea, se trata de prepararnos. Aunque parece que ya hicimos muchas cosas, uno siempre puede crecer en Cristo. Y eso nos permite estar ocupados y en la sintonía de Dios. Yo creo que un líder no debe confiarse, no, nunca debe pensar que se lo sabe todo. No me gustan a mí los líderes que piensan que se lo saben todo y ya no deben escuchar nada. Se estancan, se estancan. Y decía un amigo, el agua estancada huele mal, se echa a perder. Entonces, no tenemos que estancarnos, y más ustedes que están jóvenes, hermanos. Yo no hallo cómo motivar a los más jóvenes aquí en la iglesia local. Ya les he propuesto varias cosas. Bueno, la última le digo a mi hijo, que es un joven líder del grupo Alabanza aquí en la iglesia. Le digo, hijo, habla con tus amigos y diles que vengan aquí a la casa y aquí yo les doy un estudio el día que quieran. Platicamos, tomamos cafecito, compramos pan, no sé, pero que escuchen y que se dejen orientar. Hoy en día las nuevas generaciones no se dejan orientar tan fácilmente. Y lo que le falta a la sociedad y a muchas personas es orientación. Por eso Jesús vio al pueblo de Israel también así, como ovejas que no tenían pastor, dispersas, dice, y confundidas. Así está la sociedad hoy. Por eso este estudio, aunque es un estudio que tiene algunos años y tiene su sustento, tiene su fundamento, y hoy en día lo estamos tratando de actualizar ahora con el título La Pastoral de todos los creyentes. Y estamos tratando de motivar ahora no solo a los pastores, a los líderes que ya tenemos algún puesto, un título, sino a los líderes de la iglesia para que se involucren, pero se involucren con este fundamento, con esta óptica, no con el que ellos quieren. Porque como dije, cuando alguien se confunde, piensa que tiene poder o autoridad. Y no hay nada más trágico que eso. No tenemos poder ni autoridad. Tenemos la oportunidad de servir al pueblo de Dios. No, tampoco son cualquier persona. Imagínense los más pequeñitos, los más nuevos. Yo tengo una carga muy grande con los más pequeñitos, o sea, los recién bautizados, porque uno en algún momento lo fue. Y a veces las personas cuando no tienen cuidado se convierten en piedra de tropiezo. En lugar de potenciarlos, apoyarlos, motivarlos, están preguntándoles, ¿y por qué? Y esto, y lo otro, presionándolos. Y qué triste para mí. Yo digo, Señor, no les vaya a hacer daño esto. Claro, algunos tienen que madurar también con esos encontronazos. Todo nos debe servir para crecer en Cristo. Porque el fundamento de Dios está firme, dice Pedro, dice el apóstol Pedro, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ajá. Dice, el fundamento de Dios está firme, o sea, está en Cristo. Entonces, hermanos, queridos, cuando hablamos de la pastoral de todos los creyentes, hablamos de la acción pastoral, que es para todos los creyentes. Solamente hay que identificar el don, el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno en lo particular. Porque no todos hemos sido llamados a ser pastores. Algunos sí tienen el llamado y que bueno, hay que pulirlo, hay que fortalecerlo. Pero otros pueden ser evangelistas, maestros, pueden ser aquellos que hacen sanidades, pueden ser aquellos que sirven como los diáconos, aquellos que sirvieron a las mesas. Mire, cuando en Hechos capítulo 9 se surgen los primeros diáconos, a mí me llama mucho la atención que los apóstoles dicen, vamos a llamar a 7 varones con estas características para que sirvan las mesas. Vamos a llamar varones que sean llenos de sabiduría, ¿sí?, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo.
Buen testimonio, sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que nos ayuden en este ministerio que está surgiendo. Para servir las mesas, pensaría uno, ¿sí? Para servir las mesas. Hay que servir con cariño, con delicadeza, no es, ahí te aviento y hazle como quieras. No, eso no se hace. Es, hermano, con mucho cariño, aquí está, por la gracia de Dios, lo que el Señor nos permite tener. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, no es tan sencillo servir a las mesas, no es tan sencillo ejercer un trabajo pastoral, no es tan sencillo ejercer un liderazgo en la iglesia. Sí, me gusta la pastoral de todos los creyentes, pero la pastoral tiene un fundamento bíblico, sí, que es un fundamento de la pastoral, tiene que ver con la acción pastoral, con el trabajo pastoral. Estuve buscando un libro que no encontré, pero prometo encontrarlo para mostrárselos. Voy a ver si lo tengo en electrónico para compartirlo de esta primer clase. Se llama Trabajo Pastoral de Alberto Barrientos. Por ahí si alguien lo tiene, a lo mejor el hermano Marín, porque él es un latinoamericano. Es uno de los primeros libros que yo leí sobre trabajo pastoral. Y él habla de esta pastoral y ministerio y de todos los creyentes. Y me parece maravilloso porque es de los primeros ejercicios que hace un latinoamericano para poder involucrar a la iglesia. Como dije, algunos aprendimos a la antigüita, el pastor hace todo, pero él dice, no, hay que involucrar a la iglesia de acuerdo a los dones. El libro se llama Trabajo Pastoral, de Alberto Barrientos, por ahí se los encargo, si alguien lo encuentra. Y yo tengo que darme la tarea de buscarlo en físico, por ahí lo tengo, lo encuentro. Y entonces eso es muy importante. Ahora, hay un tercer punto ahí, la Filmina, ¿de acuerdo? El tercer punto es la pastoral debe tener como modelo el ministerio de Jesús hacia las personas. En otras palabras, hermanos queridos, el modelo es Cristo Jesús. El modelo no somos nosotros. El modelo no es un pastor que a mí me guste mucho. Sí, porque a veces idealizamos. Y no hay cosa más triste que eso para mí, ¿no? Porque cuando tú idealizas a una persona, esa persona te falla, se equivoca, la fe a veces viene para abajo. Porque pusiste tus ojos donde no debías, mi hermano. Porque a veces nosotros nos vamos con la imagen, con lo que se ve. No, hermanos, el modelo es Cristo Jesús. Entonces la pastoral de todos los creyentes debe tener como modelo el ministerio de Jesús hacia las personas. Ahora, ¿dónde aprendemos esto? En los evangelios, hermanos. Claro que sí, en los evangelios. En algún momento del curso les voy a encargar yo algunas lecturas. Vamos a ir trabajando poco a poco. Hoy solo estoy haciendo la introducción y, y me gustaría dejar muy claro esto. O sea, vamos a hablar del ministerio pastoral o como yo le llamo la introducción de la pastoral de todos los creyentes, pero siempre vamos a tener al Señor Jesús como nuestro modelo para la acción pastoral. ¿Sí? O sea, no es como yo quiero, como a mí se me ocurre, es como el maestro lo haría. Ahí está nuestro gran reto, hermanos, para todos nosotros. ¿Cómo lo haría Jesús esto que estamos a hacer? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Por ahí hay una novela muy famosa de William Sheldon, es que se llama En sus pasos, también es un libro una novela cristiana muy pequeñita y me gusta ilustrarlo este punto con este libro porque es por ahí también lo tengo perdido, son de esos libros valiosos que luego presto y luego no sé a quién se lo presté, pero deben de salir, si no se consiguen hoy en día. En sus pasos es una novela cristiana que narra la historia de un pastor que llega a una congregación en Estados Unidos muy grande y muy poderosa económicamente, pero muy emproblemada en pecado, porque la sociedad norteamericana iba creciendo y se iba haciendo poderosa económicamente. Y a veces el que una iglesia tenga mucho dinero, economía, no quiere decir que esté muy bien delante de Dios. Cuidado, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y entonces él empieza a analizar y se da cuenta que algunas de las personas que acuden a esa iglesia se han hecho de dinero, pero a la mala. O sea, hacen trucos. El que era empresario, el que era escritor, el que era mecánico, y entonces él en la visitación se da cuenta y les propone algo. El centro de esta novela es que les propone, él cuando conoce a la iglesia dice, oh Señor, la iglesia tiene una apariencia, pero es otra. Y entonces les propone que hagan un programa de ciertas semanas, de un mes creo, donde les dice todo lo que ustedes van a decidir en su vida,
lo tienen que decidir con este criterio. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y lo van a pensar antes de hacerlo o de decidir lo que van a hacer. Y entonces la novela narra cómo él va cuestionando y va entrevistando a cada uno de los miembros. Oye, pero ya no haces trucos. Oye, pero ya no haces esto. Oye, ya no engañas. Oye, pero, no, ¿cómo sabe? Pues es que yo me doy cuenta como pastor. Vamos hablando del modelo de Jesús y les ayuda a esa iglesia a ir cambiando sus criterios, sus valores que los habían perdido. Suele suceder, hermanos. Suele suceder. A veces las iglesias se dejan llevar por la tradición o por la influencia de algún líder que se acomoda y influencia y presiona y chantajea a los demás, pero no con el modelo de Jesús. Ese no es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es acompañamiento. El modelo de Jesús es, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para echarte la mano, decimos acá en México, a pesar de lo que te esté sucediendo. Y si te caíste, te ayudo a restaurarte. Y si algo no sabes, yo te ayudo, te enseño. El acercamiento de Jesús es maravilloso. Lo vamos a ver no estoy seguro si en la segunda, tercera clase les voy a encargar el acercamiento de Jesús a una mujer, a un varón, a un joven. ¿Cuál fue el acercamiento de Jesús y cuáles son los pasajes bíblicos y qué aprendemos de ellos? Pero eso lo vamos a ver después. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, hasta aquí con esta introducción, ¿vamos bien, hermanos? ¿O alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para ir a la segunda parte de esta presentación? ¿Vamos bien, hermanos? ¿O alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Con toda confianza, hermanos. Vamos bien, hermano. Gracias, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Claro que sí. Yo trato de ser muy práctico, hermanos. Aprendí en algún momento del trabajo pastoral aunque tuve la bendición también de estudiar en la Comunidad Teológica de México, también tengo estudios por ahí, sobre todo en psicología pastoral, en logoterapia, pero aprendí a comunicarme con el pueblo en palabras más sencillas. Sí conozco teología, años di introducción a la teología o exégesis bíblica, sí los conozco. Tengo los textos y un poco de experiencia en compartir esas clases, pero a mí me apasiona el trabajo pastoral. Ustedes ya se dieron cuenta. Ahora que ya soy un ministro pensionado, en algún momento en la transición de mi pensión, yo le decía a mi esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo de renunciar a mi trabajo, a mi profesión, a muchas cosas para dedicarme a ser pastor, y ahora pues todavía tengo energía, aunque algunos piensan que no, todavía puedo hacer cosas. Pero entendí también que los puestos y los títulos son de los más jóvenes porque ellos se dedican a eso y también deben tener su apoyo y no sé. Pero le dije, no, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Y le dije a mi esposa, porque ella también dejó su profesión y su trabajo, o sea, en el afán de trabajar pastoralmente con diferentes lugares donde estuvimos trabajando. Y le digo, pues vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, trabajar con las familias y con las personas. Y empezamos a forjar un ministerio que le llamamos Familias Restauradas. Después les platico de eso. Ahí lo llevo muy despacio yo. Tengo bastante material, pero no quiero apresurarme, no quiero quemar cartuchos, quiero llevarlo con calma porque estoy haciendo un diseño gráfico, que alguien me ayude. Tengo bastante material, pero hoy en día hay que saber presentarlo de manera gráfica. Familias restauradas. Y nosotros lo seguimos haciendo en la práctica. Tratar de restaurar a las personas, a las familias. Y eso es parte de nuestro trabajo. Ya no estoy dedicado, ya no tengo un pastorado, pero pues nunca uno deja de trabajar, pues siempre hay mucha necesidad. Bendito Dios, ya no se necesita que tengamos una dedicación, pero lo seguimos haciendo con mucho cariño. Y bueno, hermanos, si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, con confianza, hermanos, el hecho de que me escuchen hablar fuerte es que soy de Monterrey, Nuevo León, y me apasiono, no, que no crean que soy tan duro, aunque algunos me hacen historias luego, Hay quien sí me hace, llegan a decir que soy un poco duro, le dije, no, ya me acomodé en el nivel de pastor, ya no soy administrador, eso ya pasó, ya no tomo decisiones yo fuertes, en la administración, ya les digo yo de broma, ya no tengo autoridad ni tengo fuero, ya solo soy un pastor. Pero aprendí algunas cosas que con todo cariño les comparto, como estas de la pastoral, de los fundamentos, la acción pastoral, sobre todo el modelo de Jesús. Eso es lo más difícil de aprender, hermanos. Parece sencillo, pero es lo más complicado. Por eso, en esta cursada, como dicen ustedes allá,
Ahora entiendo que tengo alumnos de diferentes países, porque también las grabaciones llegan a diferentes países. De hecho, yo anhelo esta grabación, compartirlas con mis líderes locales, solo esta introducción, ¿verdad? Y entiendo que es aplicable en muchos lugares, porque es lo que en la iglesia maneja. Y por ello, cuando me invitaron hace algunos años a dar esta fue la primera clase que yo di con el Seminario Argentino, diseñé una serie de subtemas que quiero darle una repasada en este tiempo que todavía me resta. Quiero dar una repasada a los subtítulos que vamos a ir trabajando cada semana. Todavía tenemos 5 o 6 semanas, no se preocupen. Pero quiero hacer un repaso general para saber de qué vamos a hablar, porque luego, como dije, hay dos posibles actitudes. Hay quien dice, no, ya me lo sé todo. Hay quien dice, pues, ¿de qué van a hablar? Si el trabajo pastoral se hace en el campo, sí, se hace en la marcha, claro. Pero debe tener siempre orientación, claro. Y entonces voy a permitirme dar un repaso a los subtítulos. Solo voy a comentarlos de manera general. Lo vamos a ir trabajando cada semana. De hecho, este subtema, una autoevaluación de mi liderazgo, lo vamos a ver mañana, porque mañana tenemos la segunda clase. Mañana lo vamos a ver. Tengo un archivo especial para eso. Este archivo, hermano, yo lo usaba en el seminario de entrenamiento ministerial para poder revisar cómo llegaban los alumnos a estudiar al seminario en México. Era presencial. Ellos, después de 3 años, se dedicaban tiempo completo, se les enviaba a una iglesia. Las cosas han cambiado un poco porque cambian de acuerdo a los directores que van teniendo. Creo que ahora está un poco diferente, ahora todo es virtual, te entiendo. Yo tengo mis reservas porque virtual está bien, pero a eso se hace falta la formación más cercana. Y bueno, a mí me gustaba más presencial, porque así estuve yo, 3 años, era casi un internado cuando yo estudié en el año 88. Y fue una bendición porque siempre aprendes de los mayores, ¿no? Entonces, el primer subtema que vamos a ver va a ser una autoevaluación de mi liderazgo y lo trabajo en 3 partes. Primero, vamos a revisar cuál es mi conversión a Cristo, porque si alguien no está convertido, hay que ayudarlo a que busque al Señor. Sí, porque hay quien tiene información, pero no está convertido a Cristo. Son 2 cosas diferentes, mañana lo vamos a ver. Segundo, mi potenciación, mi crecimiento en Cristo, cómo he ido creciendo en Cristo, quiénes han sido mis influencias, mis cursos que voy recibiendo, porque, como dije, no me gusta que nos estanquemos, porque luego causamos problemas. Y tercero, es la potenciación, cómo yo lo comparto con alguien más, cómo paso la estafeta a otros. Eso también es importante. Yo lo he ido aprendiendo. Cuesta un poco de trabajo, pero sí se puede. Entonces, son los 3 momentos de liderazgo, así le llamo yo. Y vamos a empezar con una autoevaluación. Cada quien se va a evaluar, no se preocupen. Yo no voy a evaluar, yo no soy quien para evaluar en este momento. Ya les dije que no tengo autoridad, solo hago trabajo pastoral, pero vale la pena hacer una reflexión de madurez, de autoevaluación, dicen en logoterapia, para poder tener un autodistanciamiento y una autotrascendencia. Mañana lo platicamos con más calma. Es el primer archivo. Cada clase tiene un archivo diferente. Ese va a ser el primer subtema. El segundo subtema que vamos a hablar en el curso va a ser hablar de una espiritualidad bíblica y genuina. Oh, es otro de los grandes temas. En las iglesias nos confundimos mucho. Le llamamos espiritualidad a las prácticas religiosas. Son 2 cosas diferentes. Solo les voy a adelantar algo. Ahí dejo tarea de investigación. Hay que investigar de dónde vienen los conceptos de espiritualidad. Desde que los apóstoles murieron, libro de los Hechos, en el año 90 aproximadamente, termina de escribirse el libro de los Hechos. Los primeros apóstoles mueren, 90, 95, los eruditos dicen. ¿Qué pasa después con el movimiento cristiano? Y en los primeros siglos se surge un movimiento que le llaman de espiritualidad, le llaman el movimiento monástico de los monjes. Vamos a revisarlo y luego surgen otros movimientos. Es un gran momento histórico que marca la historia hasta la fecha. En algunas de las religiones marcaron un rumbo. Y luego hay otro momento histórico en la Reforma y la Contrarreforma en el siglo XVI. Es otro momento en el que surgen las iglesias protestantes. Pero actualmente hay otro movimiento, que es el movimiento carismático. También lo vamos a analizar.
¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el mejor? El de Jesús. El modelo de Jesús de espiritualidad es el mejor. Y el modelo de Jesús tiene como sustento el Espíritu Santo. Y ahí yo les comparto un archivo que le llamo Teología del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de ello. Sí, sí, vamos a hablar porque mi síntesis de este tema, que vamos a hablar de todo ello en el curso, en la segunda, tercera clase, yo he aprendido a sintetizar. El Espíritu Santo produce espiritualidad. Lo otro son prácticas religiosas, que no son malas, son buenas, pero son prácticas religiosas. Solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Lo vamos a ver también con calma. Y lo otro hay que analizar cómo ha ido evolucionando y cuál es el que tenemos, porque a veces también la gente tiene una espiritualidad, yo le llamo una espiritualidad tradicional o heredada. Y lo vamos a platicar en el momento que nos toque hablar de espiritualidad. Un tercer subtítulo, vamos a hablar también de los dones y los ministerios bíblicos, ¿sí? Porque cuando yo asumo el ministerio y la pastoral de todos los creyentes, sí es para todos el llamado, pero de acuerdo a los dones que tenemos. Y hay diferentes dones. Y de los dones, tengo un archivo para ayudarles a identificar los dones y cómo lo podemos convertir en ministerios. Sí, porque en la iglesia sucede que algunos sí sabemos que tenemos ciertos dones por la gracia de Dios, pero ahí se quedan. Y como no me quiero comprometer, digo, no, hermano, pues parece que tengo un don por ahí. No, no, todos tenemos uno o dos o más dones. Claro, porque la gracia de Dios es abundante. Y vamos a hablar de ello. Tengo por ahí algunos materiales que pueden orientar, la lista de los dones, hacer una clasificación o un test, le llaman, cuestionario sobre los dones y cómo deben pasar a ser ministerios, de acuerdo a la necesidad. Por ahí también tengo un libro que se llama Desatando la Iglesia. O sea, los diferentes ministerios surgen de acuerdo a la necesidad, porque así sucedió en el libro Los Hechos. Lo platicamos en su momento también. Cuarto título, vamos a hablar de la pastoral para la vida familiar. Uno de los grandes temas, yo creo el tema principal. Yo aprendí, hermanos, que, porque la palabra lo dice, en la iglesia podemos ser líderes y predicar y apoyar y servir, pero no tenemos que descuidar a la familia. En algún momento yo mismo me hice esa reflexión. Me di cuenta que mis compañeros en la administración habían perdido, aparte de su familia, en el afán de servir. Y no andábamos haciendo cosas malas, andábamos visitando, evangelizando, predicando, haciendo giras pastorales, campañas, eh, todo ese trabajo que se hace. Dios nos permitió trabajar muchos años y viajar mucho. En aquellos años no había estos medios, había que ir. Si querías saber cómo estaba la iglesia que estaba en Baja California y Sonora, había que ir. Y los aviones eran muy caros, eran autobús o en carro. Yo tenía un amigo allá en Oaxaca, mi amigo Noecito, le digo yo, Noé Rodríguez, ahora está él por Guadalajara, por allá, y bromeábamos él y yo porque fuimos compañeros de seminario, un gran amigo y muy cariñoso él, y Noecito le decía yo, él decía, él fue sobrevedor en Oaxaca, él es de por aquellas tierras, la zona rural o indígena, de por allá, y él decía, todos cuando entregábamos un puesto, entre no, es que un auto y que una camioneta, y él decía, pues yo tengo una mula en la cual hay que llegar a tal población. Y todos nos reíamos, parece que era broma, no, dijo, es en serio, para llegar a tal población ya no llega el carro, la camioneta, hay que subir en un burrito, un asno, una mula, le llamamos acá, y hay que ir, y entonces era chusco, pero es real, o sea, era tiempo, horas, días, hermanos. Yo conocí ministros que hacían giras de 2 meses por todo el distrito. Y un día le pregunté, ¿y la familia, hermano? Dijo, ay, hermano, no me diga. Y habían perdido a uno o a dos hijos. Y cuando entrevisté a los hijos, ¿saben qué dijeron? Es que mi papá nos abandonó por causa de la iglesia. Oh, Señor. Qué triste, no era la idea. Era el amor de ir
ir hacia la obra de Dios, pero descuidar un poco la familia. Entonces llegó un momento en que yo dije, a mí no me debe pasar, a mí no me tiene que pasar, claro. Y bueno, gracias, hermanos. Gracias. Vamos a esta última parte. Todavía nos queda como 30 minutos. Parece que hubo ahí un enlace. Ahí no se preocupen. Vamos a continuar. Bueno, es el cuarto subtítulo. El tema de la familia, como dijo el hermano Marín, es todo un curso. Le llamamos el ministerio familiar. En algún momento lo miraríamos, me parece. Pero es uno de los cuartos, el cuarto subtema muy importante. Y bueno, ahí después de eso, hermanos, podemos hacer un enlace para, en lo particular, trabajar con algún líder, con alguna familia que lo requiriere. Yo estoy a la orden para eso. De hecho, ahora trabajo la consejería familiar más en virtual, porque ahora se puede. Y tengo un par de entrevistas y trabajos así. Y se puede. Hoy en día es una maravilla ahora los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Cuando veamos ese tema, no se preocupen, no lo vamos a agotar todo, vamos a reflexionar y las tareas que surjan las podemos trabajar en lo particular, con todo gusto. Yo ya les dije que yo estoy a la orden para eso. El quinto subtema, hermanos, vamos a hablar del ministerio de todos los creyentes, o sea, ya, ¿cómo asumo yo un ministerio? ¿Cómo el don que yo tengo, que a mí me gusta, cómo lo voy fortaleciendo y lo puedo convertir en un ministerio? Y cómo ese ministerio tiene ciertas características, o sea, no empieza, todos los ministerios comienzan de menos a más, hermanos. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros no nos animamos a hacer proyectos de ministerio. Siempre pensamos, no, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo todas las herramientas, es que yo no tengo... Hermanos, vamos a ir de menos a más. Así fueron los ministerios como surgieron. Y ya les platicaré los ministerios que por la gracia de Dios yo he intentado realizar y en diferentes lugares. Y sigo intentando otros más, ¿no? Porque Dios es bueno, siempre el Señor va proveyendo diferentes dones y ministerios, herramientas, y el Señor pone los medios. Entonces los ministerios, hermanos, tienen que ser formales o informales, pero tenemos que irnos preparando e incorporando cada vez más para que sean de bendición para los creyentes. Hay ministerios que son hacia adentro de la iglesia, sí, porque pues el de la visitación, el de la predicación, está bien, el de la edificación, pero hay ministerios hacia afuera. ¿Como cuáles? Mire, es de los que yo recuerdo que Dios me ha permitido a mí trabajarlos. En Tijuana tuvimos, mi esposa y yo, un ministerio para trabajar con adictos, con centro de rehabilitación, así le llamábamos. Y empezamos primero en el ministerio carcelario, entrábamos por algunas situaciones que unos hermanos tenían ahí, empezamos a predicar una vez a la semana en el penal de Tijuana, en el pueblito, que era un penal muy complicado en los años 90. Pero ahí hicimos un ministerio. Yo llegué a tener una pequeña iglesia ahí dentro. Después la traspasé a otro hermano cuando ya fui sobrevedor. Y luego abrimos un centro de rehabilitación ya siendo sobrevedor. Y así, ahora, y luego ya siendo sobrevedor, pues hicimos el ministerio de las brigadas de servicio integral. Era todo un ministerio, hermanos. O sea, un ministerio es un grupo de servicio enfocado a ciertos objetivos y que va de menos a más, a grandes rasgos. Les platico, o sea, pero lo vamos a ver con calma, porque la iglesia de la iglesia deben surgir ministerios. Algunos ministerios son hacia afuera, no todos son hacia adentro. ¿De acuerdo? O sea, sí, porque a veces solo estamos hacia adentro. Digo, no está mal, pero también tenemos que ver hacia afuera, porque el maestro así nos enseñó, ¿verdad? Hacia adentro y hacia afuera. Primero los domésticos de la fe está bien, pero ¿qué con la gente que anda batallando? Y ahora les platico, después, en ese momento yo les voy a platicar de lo que llevamos nosotros, este nuevo ministerio que estamos nosotros forjando, el de familias restauradas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las familias necesitan mucha orientación, que las familias necesitan mucho acompañamiento, que las familias necesitan mucha consejería, de manera formal y profesional. Como digo, ya no lo hago hacia adentro de la iglesia, porque luego se confundían un poco, pero lo hago hacia afuera. Yo sigo estudiando, hermanos, por eso les comentaba, tengo la ilusión ahora
ya como ministro pensionado, de incorporarme en una maestría en consejería familiar. Hay una universidad cristiana aquí en Monterrey, y probablemente me incorpore. Tiene validez ante la SEP, todo ello. Me voy a incorporar porque todavía tengo la energía y la intención de aprender y de ayudar a otros, sobre todo a la iglesia, porque la iglesia luego alcanza a ver cosas muy pequeñas y ahí nos quedamos años. No, hay muchas cosas más que hacer hacia afuera. Hacia adentro hay que conservar lo que tenemos y formalizarlo. Pero bueno, ya les platicaré con calma. Esto, a mí me apasiona mucho esto, los ministerios, porque eso nos permite no estar estancados y no estar emproblemados ahí. Sí, sí, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, como para estar ahí discutiendo, peleando, no sé, o luchando con el poder, ¿no? Esas cosas distraen a la gente y la agotan mucho. Yo he aprendido a sacar de la vuelta esas cosas, dejarlas en su lugar, atenderlas y seguir con el trabajo pastoral que es muy grande y es muy importante. ¿Sí, hermanos? Y luego, finalmente, también vamos a hablar de uno de los temas importantes de este curso, que esta cursada, que es la iglesia como una comunidad pastoral, que es lo que ahora la iglesia está queriendo incorporar. La iglesia como una comunidad pastoral. Hermanos, esto es muy importante porque ahora hablamos aquí en México de la pastoral eh, para las sociedades. Está bien, pero hay que explicarle a quienes se van a involucrar qué es pastoral, con qué criterios, cómo se forja, cómo se trabaja, con qué cuidados y con qué fundamento y con qué amplitud. O sea, y entonces la iglesia como una comunidad pastoral está bien, hasta allá vamos. Y sobre todo, ¿con qué modelo? Sí, yo he estado escuchando ahora el nuevo proyecto y no me desagrada. Me gusta que estemos tratando de avanzar, pero cuando vamos a nombrar a los líderes pastores, hay que orientarlos, no hay que dejarlos así, porque pueden confundirse. Ya lo dije, pueden confundirse con un puesto con poder. No, no es poder, es servicio. O con orientación con manipulación. Y no, no es manipulación, es orientación. Y dejar que la gente decida sus cosas. Porque manipulación es querer que haga la gente lo que yo quiero hacer. No, no, no. El maestro lo hizo. Como tú crees que se ha hecho. Vete, pero no peques más. O sea, el maestro no los manipuló ni los forzó, los orientó, los acompañó, pero la gente tomaba sus decisiones. Entonces eso es muy importante en la iglesia, que la gente también crezca en Cristo, que no se queden bebés en Cristo, en las congregaciones, porque entonces la gente siempre hace dependiente de los líderes y del pastor especialmente. No, el pastor tiene que forjar un grupo de líderes y luego los líderes tienen que atender a la iglesia y de esa iglesia pueden surgir nuevos líderes y esos líderes tienen que enseñar a otros. Esa es la cadenita, vamos a decir, el proceso que el maestro nos enseñó y que la palabra nos enseña. Por eso a veces nuestras iglesias no. Fíjense, yo no estoy hablando de crecimiento, el crecimiento es consecuencia de esto. Sí, yo he tenido cursos de crecimiento, claro. Yo les he platicado a los hermanos, no me considero un evangelista, hermanos, la verdad, ni un misionero, pero me ha ido muy bien en la evangelización, la verdad, por la gracia de Dios. Todavía en los años que fui pastor, vino alguien de la administración y tenían cierta duda y me decían, a ver, hermano, oiga, hermano Isma, ¿dónde está? Ahí en la iglesia local. Porque ya no traté de aparecer en ningún lugar, ya no tenía un puesto, pues yo me concentro en mi iglesia local, no necesito tantas cámaras, ahí hay mucho trabajo. Y luego vinieron y entonces cuando doy mi reporte, vengo al concilio, que es la reunión de todos los ministros y pastores, y me preguntan, ¿dónde andabas? Ahí en la iglesia, hermano, trabajando. Y él les platicaba, mire, he hecho esto, y estoy haciendo esto. Y sobre todo forjé un grupo de líderes que crecieran, y ahora son los nuevos líderes, porque estaban ahí como que querían avanzar y no avanzar. Ya tenían años, hay que ayudarlos. Es un curso de discipulado más intensivo. Grupos familiares, sigo con grupos familiares. Tengo 2 o 3 grupos todavía que visito. Ya ahora estoy enfocado en las familias para hablar de este tema de familias restauradas y para ayudarles a crecer en Cristo. O sea, eso es trabajo pastoral. Y entonces me di cuenta, hermanos, que cuando no te ven en las cámaras tienen duda. Y bendito Dios, todavía de pastor
podía yo bautizar 5, algunas veces bastamos hasta 10 cada año, 5, 4, 6. O sea, siempre había fruto de parte de Dios y no era fruto mío como pastor, era que la iglesia estaba empezando a trabajar, los evangelistas estaban haciendo su trabajo, yo hacía mi trabajo de orientación y capacitación y edificación y se fue haciendo un bonito ambiente de tal manera que siempre había fruto por la gracia de Dios en la iglesia. Cuando en una iglesia no hay fruto, hermanos, es que algo está faltando. Algo está faltando. A lo mejor no necesariamente algo malo, sino un descuido. A lo mejor el pastor, el líder, quiere hacerlo todo solo. Y no se da cuenta que la iglesia, los creyentes, los líderes deben ser una comunidad pastoral. Deben de ayudarle a hacer la acción pastoral. Pero a algunos les da un poco de temor. Decir, oye, Señor, un día me dijo un ministro, cuando empezamos a hablar en el 95 del ministerio de todos los creyentes, me dijo un ministro muy serio. Yo tuve la bendición de trabajar con los ministros más renombrados, vamos a decir. Yo era muy joven y siempre aprendí de ellos. Y me decían, usted es un muchacho muy inquieto. Sí, hermano, estoy para servirle. Y les preguntaba yo lo que tenía que preguntar y les decía, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto otro, pero en privado, ¿verdad? Nunca los exhibí ni nada. Pero uno de ellos me dijo, oiga, ahora resulta que ustedes promueven el ministerio de todos los creyentes y todos son ministros y a nosotros nos costó mucho ser ministros. Y le decía, no, hermano, son dos cosas diferentes. Una escuela sabática acaban de explicar eso. Uno es el ministerio ordenado. La ordenación es un título, un puesto que se da cuando alguien está tratando de hacer carrera en la iglesia. Puede ser obrero, lo que llaman allá consagrados, allá en Sudamérica. Acá en México son obreros iniciados, y luego diáconos, y luego pastores, y luego sobrevedores, y luego consejo ejecutivo, y luego consejo de administración. Es como una estructura. Entiendo que en Argentina, en Uruguay, en Colombia, son diferentes estructuras, entiendo, en Estados Unidos. Nuestra iglesia, bendito Dios, tiene presencia en muchos lugares, pero entiendo que son diferentes estructuras. Pero todo parte de un pastor que está centralmente atendiendo la iglesia, y eso está bien. Lo único que digo es que el pastor debe abrir su panorama y permitir y capacitar y equipar e invitar a otros más para que se sumen a su trabajo pastoral. Orientarlos, capacitarlos para que se convierta la iglesia en una comunidad pastoral. ¿Cómo ven, hermanos? Y ahí vamos también a trabajar un poquito. Y bueno, al final tengo una guía para el trabajo final, que es, ya en su momento la presentaremos. Y a grandes rasgos, hermanos, estos son los subtítulos que vamos a ir trabajando y con todo gusto yo voy a aceptar preguntas siempre. A lo mejor alguna no me la sé, le digo, la preparo y en la siguiente sesión la trabajamos. O sea, yo no tengo problema con ello. Pero con todo confianza, hermanos. Yo espero en Dios que con toda confianza ustedes puedan preguntar. Ahora, si creen que es muy comprometido aquí en público, pueden hacerlo ahí. Ustedes tienen mis redes sociales, mi correo electrónico, ahí en el sílabo siempre está mi WhatsApp, en el Facebook, bueno, en el Facebook ahí también subo alguno que otro pensamiento. Casi no subo cosas, una que otra cosa. Casi subo más cosas familiares, pero subo cosas para edificación. Tengo cuidado de usar las redes sociales para bien. Sí, porque luego de repente no cuidamos y subimos cada cosa. Y dijo un amigo mío, por sus face los conoceréis. Y uno se da cuenta de todo. Pero bueno, es broma, ¿no? La idea es, hermanos, que trabajemos de manera seria, pero también relajada, ¿sí? No se preocupen, ¿no? El hecho de que yo les hablo un poco fuerte no quiere decir que estoy enojado, ¿eh? Es ese estilo regiomontano, nada más. Yo trabajé muchos años fuera, Baja California, Sonora, Morelos, ahí vivimos 12 años, 14 años, en diferentes lugares, y bendito Dios, pude recorrer casi toda la República con el Consejo Ejecutivo General, y con el Consejo de Administración, pues a otros países, de Centroamérica sobre todo. Entonces aprendí que cada lugar es diferente y es muy valioso, y por eso sé que en este grupo que es un poco heterogéneo de diferentes países y lugares, pues puede también a veces un comentario,
o alguna pregunta puede ser enriquecedora. Yo no descarto eso, claro que sí. Recuerden que yo siempre tengo la actitud de aprender. He aprendido de mucha gente que alguien diría que uno no puede aprender, pero he aprendido de la gente muy humilde en Chiapas. Hace un año estuve en el Congreso de Líderes Indígenas y me tocó el cierre y yo les dije, ¿están seguros que quieren que predique? Sí. Y entonces mi predicación fue, hermanos, una disculpa, porque nosotros tenemos que aprender de ustedes, no al revés, aunque no seamos los líderes nacionales, porque ustedes son las iglesias más grandes del país, una iglesia con 800 miembros, pues hay que aprender algo de ellos. Tienen ministerios comprometidísimos y no necesitan tanto presupuesto y nosotros estamos aquí todavía cuestionando el presupuesto, si hay o no. Ustedes se sienten orgullosos de su etnia como hijos de Dios, desde la etnia que les toque y nosotros todavía estamos ahí midiéndonos quién es mayor y quién es menor. O sea, y yo les dije, yo he aprendido mucho de ustedes, la verdad. Fue un cierre para mí maravilloso, cerrar un ministerio de 35 años con esa actividad. Ya había visitado yo Chiapas, Oaxaca, Veracruz muchas veces, pero me despedí agradeciéndoles la enseñanza que me han dado en la convivencia con ellos, porque son comunidades indígenas que crecen mucho, porque tienen mucha pasión para compartir del Señor. Si es que siempre uno puede aprender algo. Y bueno, vamos a ir a la parte final, hermanos. Yo quisiera saber si vamos bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto al material, a los subtítulos o a la manera en que vamos a ir trabajando? Con toda confianza, hermanos. Algo que ustedes quieran comentar. Me gustaría escucharlos. Adelante, hermano. Hola, pastor. Sí, hermana. Le Sí, escucho, hermana, hermana. te escucho, hermana. Sí, yo justamente estoy por empezar en un matrimonio, un estudio, y me gustaría que cuando usted va siguiendo, yo le voy a seguir los pasos para ir copiando, ¿sí? Okay. ¿Sí? Claro que sí, Así como, hermana. sí, hermana. Gracias por las enseñanzas. Gracias a usted, hermana. Muchas gracias. Gracias a Dios. Sigue, Claro que sí, con sigue, todo gusto, hermano. Si yo puedo sigue adelante. compartirle algún material extra, con todo gusto se lo puedo compartir. Claro que sí. Ok, gracias, gracias. Siga adelante, ¿eh? Dios lo Gracias, bendiga. hermano. Gracias, hermano. Hermano, lo escuchamos. Mi hermano Ismael, un gusto saludarle desde acá, desde Ecuador. Gracias, Bueno, hermano. nos toca prepararnos para el día de mañana, recibir esta autoevaluación que es muy valiosa e importante. Como conocemos la mayoría de nosotros, sabemos que en el mundo secular nos manejamos a veces por el aplauso. Ujú. En el mundo cristiano, el aplauso es lo que menos nos interesa, pero sí, muchas veces por el amor que tienen hermanos dentro de Ok. la parte que está negativa del líder, Ujú. de quien está al frente. Y eso es algo muy valioso que se debe rescatar, la necesidad que cada uno de los líderes puedan recibir su retroalimentación, aparte de una autoevaluación, de una evaluación que otra persona pueda hacerle con el mismo amor, haciéndole notar los hierros que pueda tener, a fin de que vaya mejorando y creciendo en el ministerio. Porque no hay otra manera. Que muchas veces los hermanos se quedan pensando, bien es cierto que desde el frente se puede observar las reacciones, pero no es lo mismo que le digan puntualmente, en estos puntos tú estás fallando como pastor, como predicador o como cualquier otra tarea que esté asignada. Entonces yo pienso que el material de autoevaluación va a ser muy valioso, ya que nos va a poner en una realidad muy palpable y nos va a ayudar a pulir, corregir y crecer. Claro que sí, hermano. Saludos desde Ecuador, mi hermano, a vos, Paz. Muchas gracias, hermano. Sí, claro que sí, hermano, con todo gusto. Sí, este es el primer subtema que vamos a mirar el día de mañana, con todo cariño. Y les decía yo lo he usado por años. Ya hace años que lo trabajé, en algún momento que me permitieron dar clase en el seminario de entrenamiento ministerial en México, y, y es un material que nos ayuda a hacer una autoevaluación, ver cómo estamos, revisar las cosas importantes
y siempre hay oportunidad de corregir y de mejorar, claro que sí. Sí, con todo cariño, siempre Dios nos da la oportunidad de mejorar y de corregir y de seguir creciendo en Cristo. Claro que sí, de eso se trata. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario, alguna pregunta? Estamos en la parte final de esta primer sesión. Yo entiendo que los abrumé un poco con tantos subtítulos, no se preocupen, vamos a ir uno por uno, pero era importante para mí darles una panorámica general de todos los diferentes subtítulos que vamos a ir viendo cada semana, cada sesión, cada uno con su tarea, para que podamos ir tejiendo, vamos a ir construyendo un ministerio pastoral cada vez más cristiano, más efectivo, más eficaz y seguir creciendo en Cristo, claro, claro, pero hoy solo es una panorámica general y vamos a ir viendo cada uno de los subtítulos con todo cariño. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Con confianza, los escuchamos. Bueno, bueno, igual aprovecho, hermanos, en esta parte final para que sigamos teniendo comunicación. Yo entiendo que algunas veces no se quieren hacer los comentarios aquí en la plataforma porque pues es un lugar más público, pero en lo privado con toda confianza. Este, ahorita terminando, yo este archivo se lo envío a mi hermano director, mi hermano Abraham Marín, que es nuestro director. Él lo sube al sílabo, ¿verdad? Es la manera en que hemos venido trabajando. Y en el sílabo, hermanos, voy a enviarles también, son las mismas redes sociales. Yo comúnmente no cambio ni mi teléfono, ni mi WhatsApp, ni mi correo electrónico, son los mismos. Yo los conservo para no perder contacto con tantos hermanos que yo he conocido a través de los años, es el mismo. De todas maneras lo vamos a subir ahí para que lo conozcan y ustedes en la confianza, ustedes me dicen, hermano, le mando de tal lugar esta pregunta o este tema, puede ser también en lo particular, vamos, con toda confianza y o puede ser incluso una llamada telefónica, no lo sé, porque hoy en día, pues, las comunicaciones son una maravilla, hoy en día, uno se puede comunicar de diferentes maneras y yo estoy a la orden, hermanos, es lo que quiero que sepan, lo que quiero decir. Estoy a la orden para cualquier comentario, complemento o algo que se necesite, pues con toda confianza podamos estar en contacto, iniciar, dado que vamos iniciando, que sepan dónde comunicarse conmigo y pues bendito Dios, por la gracia de Dios, yo tengo bastante material que he ido acumulando en estudios, en libros, en material que puede ayudarles en las diferentes áreas que ustedes puedan ir trabajando, porque siempre el ministerio pastoral, cuando uno quiere servir a la iglesia y de acuerdo a los diferentes dones, surgen muchas necesidades. Y yo he aprendido que la iglesia a veces le faltan muchos recursos, muchas herramientas para que siga trabajando con los demás. O sea, sí tienen el anhelo, el ánimo, la actitud, pero les faltan herramientas. Y quienes hemos ido a algunos institutos bíblicos, pues nos hemos ido acumulando, hemos ido preparando, seleccionando materiales para cada área. Entonces, yo tengo esa inquietud. Siempre tengo un archivo electrónico, tengo mi biblioteca y tengo muchos estudios. Entonces, los trato de seleccionar para cuando se necesiten o me invitan seguido a dar un tema, una plática. Entonces, ya tengo yo donde consultar, hacer mis estudios y con todo cariño yo les puedo seguir compartiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, terminamos con la oración. ¿Les parece? Parece que ya estamos en el tiempo. Sí, ya estamos en el tiempo y vamos a orar
Los voy a dejar descansar tantito por tanta información, pero mañana retomamos a la misma hora y en el mismo canal. ¿De acuerdo? Entonces, los voy a invitar para que hagamos una oración y con esta oración vamos a terminar esta primera sesión. Ha sido un gusto conocerlos, presentarnos, compartirles esta panorámica general y ya a partir del día de mañana vamos a ir tocando tema por tema, con todo gusto y con todo cariño. ¿De acuerdo? ¿Les parece, hermanos? Entonces, vamos a aprovechar para hacer oración e ir cerrando esta parte del estudio. ¿Les parece, hermanos? Bueno, acompáñenme a orar y vamos a orar para ir cerrando este espacio. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de diferentes maneras. Gracias porque eres tú el que provee cada día las cosas necesarias para nuestras vidas. Ahora queremos pedirte, los que estamos aquí reunidos y también aquellos que ha de llegar este material, que en todo momento la dirección de tu Espíritu Santo nos equipe, nos capacite, nos motive para poder seguir creciendo en Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, bendice a cada familia de los que ellos representan y permite que en este curso, que en estos estudios, todos podamos seguir creciendo en Cristo juntos, porque tú eres el que nos da el crecimiento cada día. En tus manos preciosas encomendamos nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestros quehaceres en favor de tu obra y confiamos en que tú los has de utilizar para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, te pedimos estas cosas confiados en el nombre precioso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.